¿Qué futuro nos espera en Europa según las previsiones? ¿Qué futuro le espera a los inmigrantes? ¿Qué futuro le espera a estudiantes, nómadas digitales que pueden trabajar en cualquier lugar? En fin, ¿qué futuro nos espera? Y a veces decimos según las previsiones, porque en realidad la una no implica la otra. La mejor persona que puede contestar qué futuro me espera eres tú mismo, y no va a depender de las previsiones. Pero a veces queremos que las previsiones nos confirmen o nos den un poquito de apoyo a lo que pensamos a lo mejor son ilusiones. Las ilusiones no dan esa energía que tenemos cuando estamos frente a un lugar, no sé si le ha pasado a ustedes, estar frente a un lugar de una belleza indescriptible, algo que hace que ustedes sientan esa energía y digan, me gustaría vivir acá, o más aún, yo tengo que vivir acá, porque aquí siento esa energía. Eso da un combustible impresionante, tal cual como necesitamos cuando despegamos. Así un cohete gasta su mayor energía, un avión también, cuando despega, porque necesita de la máxima fuerza para romper la inercia. Y nosotros estamos inmersos siempre en una inercia, y más aún después de la pandemia. Ahora sí, después de haber dado un poco de contexto a la pregunta para ver que en realidad son dos cosas distintas, qué futuro me espera y qué dicen las previsiones, vamos a hablar de las previsiones también. Que la Unión Europea, por ejemplo, ha hecho una lista de países que tendrán una elevación del Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es la producción sumada de todo un año entero del país, y esa siempre se mide en relación al año anterior para ver si la curva va hacia arriba. ¿Por qué es tan importante que esa curva de producción vaya siempre hacia arriba? Bueno, muy bien, porque son las generaciones actuales con su trabajo aumentando las que de ahí podrán sacarse dinero para subvencionar todas las jubilaciones y de toda la gente que no trabaja. Es decir, el sector productivo va a poder vertir recursos al sector que ya no es productivo. Los jubilados pasan en esa categoría. Muy bien, entonces por eso es tan importante que un país tenga el Producto Bruto Interno hacia arriba siempre. Lógicamente, en la pandemia, y dependiendo de cada país, como la enfrentó, habría países que están con una producción muy baja, y ahora que se abre, lógicamente van a tener un aumento, un auge grande. Entonces, en esa lista, por ejemplo, en primer lugar está España, que había pasado de menos 10 el año anterior y ahora está en 4, y algo como previsión. Y eso hace que el titular sea que España encabeza la reconstrucción de la economía, o está en el tope de la salida de la pandemia económicamente. Aquí esto es muy confuso, Es decir, el titular lo que quiere dar es una idea tan positiva que ubica a España en primer lugar, y es simplemente de que fue tan desastrosa la gestión anterior del año anterior que lógicamente este año hace lo que se llama un rebote en estadísticas, ¿verdad? Es decir, el rebote es fuerte porque la caída fue muy fuerte. Y serán lógicamente los españoles quienes deberán juzgar cómo fue la gestión esa. Pero las cifras están a la vista. En Suecia, que se ubica en esa lista en la mitad, más o menos, lógicamente el rebote es más corto, porque en realidad durante la pandemia nunca hubo un encerrón tan exagerado como en otros lugares, como yo lo veo fue exagerado, sino que se llevó por un camino intermedio, digamos así. Pero yo les puedo decir, en la vida privada nunca he tenido que usar, no sé lo que es usar la mascarilla, no sé, nunca lo sé, nunca dejé de ir al gimnasio, por suerte. El epidemiólogo sueco que estaba a cargo de la lucha contra la pandemia tuvo consejos muy sabios al empezar de respetar lo que sí sabíamos. Sabíamos que había que tener un sistema inmunológico alto, fuerte, porque eso es, en el fondo,
Eso es lo que nos salva y nos ha salvado en la historia de todo. Entonces, lógicamente, no había que privar de que la gente pudiera, en la medida de lo necesario, hacer su gimnasia, las actividades deportivas. Los niños seguían yendo a todos los lugares deportivos, cumpliendo con esas tareas, en grupo o no en grupo, al aire libre. Lo importante era que fuera al aire libre, no privar de eso. Esa fue la línea, y eso, creo yo, se refleja también en que los trabajos, en la medida de lo posible, se seguía trabajando. No había encerrón a ese estilo como hay en otros lugares. Eso se refleja, lógicamente, en que la economía el año anterior, el Producto Bruto Interno, no bajó tanto y entonces ahora no va a subir tanto. Y lógicamente nunca va a estar en el tope. En esta lista fantástica que el titular muestra, está como que España está en el tope de la reconstrucción, de la reactivación de la economía. Y con mucho cariño para la España que yo admiro y que disfruto todos los años, porque siempre estoy ahí, yo desearía que sí que estuviera en el tope, pero es que este titular ha sido construido para dar una falsa idea de una gestión excelente. Y no ha sido una gestión excelente, es simplemente de que estamos mezclando cosas de distinta índole. La subida de España, la subida de Francia, son porque han tenido un bajón tremendo en el año anterior. Y entonces estadísticamente lo va para arriba. Muy bien. Esto para decirle que las previsiones, esta lista de previsiones, podría dar, al igual que la gran mayoría de las previsiones, conclusiones muy desacertadas para lo que es esta Europa que espera a los inmigrantes, o a los estudiantes, o a los trabajadores digitales nómadas que recorren el mundo. No son las estadísticas lo que van a determinar en el fondo tu éxito, sino tú mismo, cómo te preparaste y qué pasión tienes. Lo número uno es la pasión. Con pasión triunfas en cualquier lado. Esa es una energía imparable. A todos nos ha pasado, a mí me pasó de estar en Guatapé, afuera de Medellín, y ver ese archipiélago, ese agua, esos lugares encantadores, esos pueblitos de colores vivos, y decir, es aquí quisiera vivir yo podía respirar esa energía. Y pues pude trabajar, hacer mi trabajo normal con mi computadora de ahí. En fin, yo pienso que esas experiencias son decisivas. Luego vienen las estadísticas, la planificación, que siempre es importante. En Europa tenemos un conflicto que es muy peculiar y la tienen la gran mayoría de los países. Una masa de jubilados muy grande, una población que no crece porque su tasa de natalidad es muy baja. Las políticas de los gobiernos no han sido de estímulo a la natalidad y concretamente a la familia. Francia ahora tuvo éxito aumentando la tasa de natalidad porque tuvo medidas concretas para apoyar a la familia a través de subsidios, a través de facilitar que cuando tengan más hijos paguen menos impuestos, medidas económicas. Pero la familia es algo más que un núcleo económico. La familia también es una unión humana que tiene sus tradiciones, sus valores, y que debe ser también realzado, esos valores que unen y que han sido clásicos, tradicionales de toda la vida, que han unido a la sociedad, que han sido la base de la sociedad. No veo que en la gran mayoría de los países esos valores estén siendo resaltados. Por lo tanto, bienvenido que paguen menos impuestos, pero se quedan cortos. El problema de una baja natalidad influye directamente en el Producto Bruto Interno de un país, porque entonces, si hay poca gente de ese país para integrar el sector productivo,
hace falta que venga de afuera. Y así se ha resuelto, exactamente así es como se ha resuelto, con tasas altísimas, donde España ha tenido una política muy generosa de nacionalizar a extranjeros de una manera altísima, mucho más que el resto de Europa. Y lógicamente esa inmigración ha dado sus frutos, aumentando el Producto Bruto Interno, volcándose al sector productivo y por lo tanto elevando las tasas. Pero ¿por qué digo que hay una contradicción en esto? Porque el problema está en que para estos años, esta previsión, esta misma previsión que hablábamos de la Unión Europea sobre los países, cómo recuperarían su Producto Bruto Interno, y que estaba España en primer lugar, sin embargo España está muy bajo cuando vemos la desocupación, porque continuará como un grave problema, altísima, durante los próximos años. Entonces yo digo, ¿cómo conjugamos esas dos cosas? Por un lado, la inmigración debe continuar entrando y volcándose al sector productivo, y resulta que en el sector productivo la desocupación hace que menos y menos gente esté siendo activa y productiva. Y entonces, ¿eso es dónde van a ir a parar? Bueno, van a parar como consumidores, porque la gente para vivir tiene que consumir, aunque no trabaje. Ahí viene el asunto de por qué algunos economistas han pensado que, bueno, en ese caso, si la desocupación es inevitable, no hay otra que hacer un salario ciudadano, donde solamente porque tú respiras, recibes un sueldo y te quedas quieto y tranquilo. Ese es el mundo de no solucionar, sino emparchar. La gente entonces no va a tener un trabajo digno, ni va a poder trabajar en lo que le gusta, en lo que es su pasión, sino va a ser simplemente un consumidor. Lógicamente el consumidor, atención, el consumidor aumenta el Producto Bruto Interno, porque cada vez que él compra y da su dinerito, otra vez vuelve a la maquinaria y otra vez vuelve a los grandes supermercados, que en esta pandemia han sido muy productivos y han florecido. Yo creo que es uno de los sectores que ha ido con positivo, ¿verdad? Y es normal. Lo que no es normal es una contradicción tan enorme, y ese tipo de modelos, realmente los economistas, hay muchos economistas que pensamos que es el final de un modelo. Todos los modelos tienen su límite. En la historia todos han tenido su límite. Aún los que parecían inevitablemente eternos, como el Imperio Romano, tuvo su límite. Llegan a un límite de crecimiento. Y el límite está en que genera unas contradicciones tremendas. Como por ejemplo este ejemplo que hay entre que para solucionar haces entrar un montón de mano de obra de afuera, pero que una vez que están aquí no puedes darles trabajo. Y entonces eso es una contradicción, un sinsentido. Y entonces lo quieres solucionar ¿cómo? Bueno, creando dinero. ¿Cómo se crea el dinero? Imprimiéndolo. ¿Y eso qué es? Una deuda enorme, porque el dinero no tiene valor. Se lo das a estos que consumen, y estos que consumen lo vuelcan directo al mercado, y así entonces sigue girando todo como si nada pasara, como si esa contradicción no existiera. Pero esa contradicción llega a límites que amenaza al propio modelo. Entonces estamos ya en las puertas de una situación similar, porque la deuda que ha contraído España, y no solamente España, sino grandes países de Europa, una deuda que prácticamente es impagable en varias generaciones. Eso no es propio solamente de Europa. Estados Unidos está en una situación que ya se vaticina un colapso, y las monedas están inmersas. Entonces, esas previsiones son muy difíciles de hacer cuando se presentan de una manera tan engañosa. Es lo que en otros videos hemos llamado como desinformación, porque si me la cambias de esa manera el sentido de las cosas y me haces aparecer que este país que tuvo, como en el caso de España, un bajón tan tremendo en el Producto Bruto Interno, y ahora
que se abre, está en el tope y tú lo ves como positivo, lo quieres presentar como un logro, de logro no tiene nada. Es la consecuencia lógica de haber bajado tanto que ahora hace un rebote y sube. Y con respecto al año anterior, lógicamente, es más alto. Eso, presentado como está en este artículo, por eso lo traje como ejemplo, es una desinformación. Las fuentes de empleo reales, esas sí son importantes, y hay varios países europeos que ya han al menos comenzado a hablar de que industrias claves básicas no deberían estar fuera, sino deberían estar bajo control de Europa. Es decir, retornar muchas industrias que se fueron a China porque era rentable para grandes empresas, que vuelvan a Europa. Por ese camino se crean sí fuentes de trabajo aquí. Por ese camino también, como lo ha hecho China, yo creo que es el país que más polución crea. Sin embargo, su industria va en crecimiento constante. No han frenado ni una sola industria porque en el futuro estén planificando la reconversión de combustibles fósiles a otros más limpios, pero no han frenado nada. La que sí frenó es Europa, la que sí frenó es Estados Unidos, y entonces han frenado también la capacidad productiva, por lo tanto la desocupación es feroz en estos países. ¿Que algún día va a venir ese trabajo de fuentes nuevas? Sí, pero el problema es qué hacemos ahora. Por eso, igual que en una economía de una empresa, no hay empresa saludable, fuerte, con líderes realmente con los pies sobre la tierra, que dejan de producir pensando en el proyecto que tienen para 10 años adelante, sino que van en paralelo. Hay una imagen de los niños jugando en el agua, en la playa. Yo nací en un lugar de playa y era muy común que el niño, mientras construye un castillo, al mismo tiempo está haciendo un muro. Ese muro le sirve para que las olas que vienen no destruyan lo que él está construyendo en ese momento. Y mientras tanto va haciendo los dos trabajos, el trabajo de protección y el trabajo de futuro, sin que sea destruido por las olas actuales. Creo que estamos yendo, porque la gente toma conciencia, fundamentalmente porque no son realmente las burocracias las que se importa de la producción real, de la economía real, sino es la propia gente del país que siente que debemos tener soluciones reales. Las soluciones reales son fuerzas productivas, trabajo, crecimiento. Por ese camino vamos, creo, tomando conciencia. Muy importante también no dejarse engañar por la presentación de previsiones estadísticas. Creo que es imparable, que realmente Europa necesita de inmigración y de gente que ponga el hombro a la economía, al mismo tiempo que creo yo necesita también, como muchos países, del desarrollo de su propia industria, de su propia fuerza productiva actual, realista y con lo que hay. Mientras tanto se va construyendo también las fuerzas del futuro, pero no a través de tomar una pausa del realismo actual. Creo que vamos por ese camino, creo que hay que ser optimista y fundamentalmente creo que tampoco hay que limitarse en las aspiraciones. Si la pasión es que te gustaría otro país, no dejarse guiar por ninguna previsión ni ningún dato y simplemente ir allá donde la pasión, el corazón nos guíe, donde nos guíe el corazón. Con esto entonces he puesto sobre la mesa una reflexión sobre qué futuro nos espera. Me gusta terminar siempre con la frase que decía Peter Pan en español: lo mejor está por venir.
Muchas gracias a las suscripciones, a los comentarios siempre muy sabios que hacen, que dan pie incluso para temas nuevos. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, encuentran el enlace y nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Edgar Dawson, desde la ciudad de Estocolmo, Suecia, con un fuerte saludo para todos.